Hoy quería compartir un pensamiento que había intentado darle forma estos últimos meses, hasta que me sucedió una lesión, un- una lesión en el tobillo que me inhabilitó durante una semana. Y durante esa semana que estuve inhabilitado, que no podía salir, no podía trabajar, no podía hacer absolutamente nada, comencé a darle forma, comencé a pensarlo, comencé a darle sentido a este pensamiento que había tenido hace unos buenos meses. Y es sobre el dolor, y el sufrimiento. El ser humano tiene una tendencia natural, que porque sea natural no quiere decir que sea beneficiosa, una tendencia a huir del dolor, una tendencia a evitar la incomodidad y el dolor lo máximo posible, porque, como dije, es natural que el ser humano huya del dolor. Es un sentimiento que nadie quiere, es un sentimiento que nadie desea, es algo incómodo, es algo que no quieres que esté presente en tu vida. Es normal huir del dolor o evitarlo a toda costa. Sin embargo, esa semana que estuve lesionado, tuve un esguince en el tobillo y me tuvieron que movilizar el pie. Sentía dolor, un dolor físico, evidentemente, sentía dolor, pero con las lesiones también hay otro tipo de dolor, que es un dolor emocional. Es un dolor que te lleva a tener pensamientos intrusivos de tipo: no estoy sirviendo para nada, no estoy produciendo, no estoy haciendo nada, estoy parado. Estoy siendo una carga, estoy siendo una carga para mis padres, para mi entorno, etcétera. Y eso evidentemente te hace sentir mal y te hace estar triste y estar en un estado mental doloroso emocionalmente. Pero esta vez hubo algo diferente. Hablando desde mi experiencia, hubo algo diferente. Yo había tenido una lesión en la muñeca, una luxación, hace ya 3 años. Y esa luxación, estoy increíblemente agradecido por haber sufrido esa lesión. Porque esa lesión fue el desencadenante principal de yo haber comenzado a leer, comenzado a tener más conciencia sobre mí mismo, sobre mi ser. Comencé a tener más conciencia sobre la espiritualidad, sobre fenómenos inexplicables que suceden, sobre milagros, energías, frecuencias, etc. Y eso me llevó a esto que estoy haciendo en este momento, que es compartir mis ideas y mis pensamientos. Y todo surgió a raíz de esa lesión en la cual yo me sentí fatal. Me sentí fatal. Yo tenía un mes entrenando seriamente y comencé a perder todo lo que había ganado en ese mes. Comencé a tener estos pensamientos intrusivos que dije al principio, que no estaba produciendo, no estaba haciendo absolutamente nada productivo, estaba haciendo una carga. No podía seguir entrenando, le había agarrado el gusto de entrenar y no podía. O por lo menos me bloqueaba, me decía que no podía. Hasta que surgió una conversación con una persona que espero traerla a este espacio, porque de verdad es una persona que tiene mucho de qué hablar. Y esa conversación con esa persona, la cual yo vi su evolución como ser humano, en vivo y directo, que hoy día es una persona totalmente distinta a la persona que conocí para bien. Esa conversación que tuve con esta persona me abrió los ojos. Me abrió los ojos, me hizo ver
muchas cosas que ignoraba, me hizo darme cuenta de la mala persona que era, de lo de la energía tan negativa y tan mala que estaba en mi ser, de las amistades tan malas que tenía en ese momento que me contagiaron esa energía tan negativa. Y mi proceso de, digamos, evolución espiritual, personal, en todos los ámbitos, casi todos los ámbitos de mi vida, comenzó con un proceso de dolor. Comenzó con un proceso doloroso, como puede ser una lesión, una luxación, es un dolor físico extremadamente grande al momento de la lesión, cuando se enfría la zona y tienes la articulación fuera del sitio, al momento en que te la llevan al sitio. Es un proceso de dolor físico sumamente doloroso y un proceso doloroso que dura unos pocos minutos, un poco tiempo, seguido de un dolor emocional que conlleva bastantes días. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que no es beneficioso en cierto grado, en cierta forma, huir del dolor. Tenemos que abrazar el dolor. Tenemos que agarrar el dolor y transformarlo a nuestro beneficio, a nuestro bien. Con esta lesión del tobillo, que la tuve hace muy poco, realmente, volví a sentir que estaba en esa posición de no estar haciendo absolutamente nada. Volví a tener esos pensamientos intrusivos. Sin embargo, el dolor emocional no fue tan grave como la primera vez que tuve esa lesión de la muñeca, que fue mi primera lesión en toda mi vida. En ese momento tenía 19 años, nunca había tenido un yeso, nunca se me había salido una articulación, nunca me había fracturado. Hasta el momento no me he fracturado y espero no hacerlo nunca, pero nunca había tenido una lesión, nunca había tenido un yeso. Fue un shock para mí. Y gracias a ese dolor pude cambiar mi vida. Siento que mi vida cambió. No exagero cuando digo que siento que mi vida cambió a partir de ese momento, de un momento de dolor. Y con esta lesión del tobillo, siento que mi vida volvió a dar un giro. No siento que fue tan grande como la primera vez, pero comencé a leer otras cosas, comencé a buscar otras formas de espiritualidad, comencé a practicar ciertos hábitos que todavía mantengo, que hace 5 años yo jamás hubiese puesto en práctica, me hubiese burlado de estos hábitos. Y hoy día los practico y agradezco practicarlos y me siento totalmente bien haciéndolo, como puede ser orar y leer la Biblia. Todo esto no en un sentido religioso. No quiero que entiendan o que piensen que estoy a favor de la iglesia o que soy una persona religiosa ahora. Nada más alejado de la verdad. No me considero una persona religiosa, me considero una persona espiritual en el sentido de que busco mi propio camino, busco mi propia iluminación, a mi manera, a mi forma, a mi ritmo, utilizando toda la sabiduría, la filosofía, los dogmas que pueda encontrar, que me puedan servir, desechando lo que no sirve y aplicando lo que considero me puede servir para mi vida diaria. Y siento que la oración, la meditación y leer la Biblia me ha cambiado la perspectiva una vez más. Me ha cambiado la forma de ver la vida una vez más. Se han agregado nuevas perspectivas a mi forma de ver la vida. Y todo esto surgió a raíz del dolor. Todo esto surgió a raíz de una situación desfavorable físicamente y mentalmente para mí. Y hoy día estoy haciendo cosas que nunca pensé haber hecho,
haciendo cosas que estoy haciendo por primera vez, que mucha gente hace. No quiero entrar en detalles porque no quiero que se alargue tanto esto, no quiero entrar en mi vida personal, solo quiero compartir pensamientos que tengo. Pero lo que quiero entender es que no debemos huir del dolor, tenemos que abrazar el dolor. Una de las formas más beneficiosas que tenemos de abrazar el dolor es algo que yo practico día a día, sin importar horas, sin importar espacio, sin importar casi ningún factor externo, es el entrenamiento físico, el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento cardiovascular también creo que es una de las mejores formas de abrazar el dolor, porque correr, en este caso yo no corro, yo hago burpees y ando en bicicleta a largas distancias, pero ese tipo de actividad que todo el mundo huye, a gente cuando entrena y le dicen que tienen que hacer cardio, huyen del cardio. Esa es una de las mejores formas de abrazar el dolor, porque estás haciendo una actividad que duele, te quema los pulmones, te seca la garganta, en el caso de correr hace que te duelan las pantorrillas, las piernas no las sientas, se te vayan. Cuando pares te falta el oxígeno, pero es una de las mejores formas de abrazar el dolor. Y cuando te des cuenta, cuando estés corriendo 1 kilómetro, 2 kilómetros, cuando estés en una ruta de bicicleta de 10, 12 kilómetros casi sin parar, en una autopista con subidas y bajadas, cuando te des cuenta haciendo esa actividad de que te sientes invencible y que a pesar del dolor, de la falta de oxígeno, sigues haciéndolo, te darás cuenta de que has abrazado el dolor. Te darás cuenta de que ahora el dolor no te afecta negativamente. ¿Y por qué digo que entrenar la fuerza, entrenar cardio es una forma muy beneficiosa de abrazar el dolor? Porque primeramente estás cuidando tu cuerpo, le estás dando estímulos a tu cuerpo beneficiosos para que pierdas grasa, crezca músculo, etc. Y un montón de beneficios mentales y físicos que tiene el entrenamiento, que eso no hay duda. El entrenamiento es una de las pocas cosas en esta vida que tienen certeza de algo. Al ser humano le encanta las certezas. Siempre estamos buscando una respuesta. Muchas veces no encontramos respuestas a nada. Y el entrenamiento físico es una de esas pocas cosas que te dan certeza, que te dan respuesta. De que si tú entrenas, tú vas a ver una mejoría en tu vida, en tu físico, en tu mentalidad, en tus emociones. Entonces a nivel físico es una de las cosas que más te da certeza en esta vida. Y a nivel mental te fortalece. ¿Por qué te fortalece a nivel mental? Porque cuando tú vuelvas a estar en una situación estresante, una situación que te duela, una situación desfavorable, física, emocional, financiera, etc. Cuando vuelvas a estar en una situación que te produzca dolor, tú sabrás enfrentarlo, tú sabrás hacerle frente. Porque, carajo, una persona que hace 100 burpees en menos de 15, 20 minutos puede perfectamente enfrentarse a cualquier situación dolorosa que venga. Porque 100 burpees en 15, 20 minutos es una cosa terrible para tus pulmones. Muy poca gente conozco que hace ese tipo de entrenamiento. Yo mismo no puedo hacerlo en ese tiempo. Lo he hecho. Pero las personas más duras que conozco, mental y físicamente, entrenan. Entrenan burpees, entrenan cardio, entrenan fuerza. Y han tenido situaciones
que no siga este entrenamiento, estos principios, o tenga conciencia de sí misma y de sus emociones, puede resultar desesperante ese tipo de situaciones. Para estas personas que conozco que entrenan y que son conscientes de sí mismas, cualquier situación desfavorable, de verdad que no los he visto más frescos y más alegres, más emocionalmente estables. De verdad, no los he visto. O sea, son personas que en cualquier situación siempre mantienen la calma, siempre sonríen, siempre son amables, porque han abrazado el dolor, viven con el dolor forma parte de sus vidas. Entonces, el dolor y el sufrimiento son cosas distintas. El sufrimiento lo sufre la persona desgraciada, la persona que siempre se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora? Nunca va a obtener respuesta a esas preguntas. La persona que es rencorosa, la persona que vive de lo que le hicieron los demás en el pasado. Ese tipo de personas se desesperan y huyen del dolor. Y cuando tú huyes del dolor, creas sufrimiento. El dolor es como una especie de fuego en nuestro ser, que tarde o temprano se va a consumir y se va a apagar por sí solo. El sufrimiento es gasolina para ese fuego. Cuando tú le echas gasolina al fuego, evidentemente se va a descontrolar y no se va a apagar. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, no recuerdo quién la dijo, que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cualquier situación desfavorable tiene solución. Cualquier tipo de dolor eventualmente va a dejar de doler. El responsable de que tu vida sea una desgracia constante, de que tengas un estado anímico y una energía totalmente negativa y baja, por sí o por no, es absolutamente tu culpa. Porque como dije, las personas más duras, mental y físicamente, abrazan el dolor porque forma parte de sus vidas y son personas que han tenido situaciones desfavorables, tanto económica, familiar, social, amorosa, etc. De verdad que las han tenido mal. Y nadie puede decir, pero es que no compares tu vida con los demás. Tú sufres tu propio dolor. No puedes compararte con los demás. Claro que tienes que compararte con los demás en términos de dolor y sufrimiento. Porque si hay personas que objetivamente la están pasando mucho peor que tú y todavía siguen sonriendo y siendo amables y siendo amigables y teniendo conciencia de que lo que están sufriendo es temporal y no se afanan en sufrir, ¿por qué tú tienes que sufrir por cosas que sabes que no le llegan a los talones a esas personas que la están pasando mucho peor que tú? ¿Por qué te tienes que afanar? ¿Por qué tienes que sufrir? Tú eres responsable de tu sufrimiento. Tal vez no seas responsable de tu dolor, porque hay cosas que nosotros no buscamos, evidentemente, porque así funciona la vida, pero el único responsable de tu sufrimiento eres tú. Entonces, no huyas del dolor. Huir del dolor te producirá sufrimiento. El sufrimiento te producirá desgracia. La desgracia te producirá una vida de mierda. Abraza tu dolor, siente tu dolor y deja que forma parte de ti. Y eventualmente ese dolor se apagará por sí solo, se irá. Como dije, el entrenamiento es una de las mejores formas de abrazar el dolor y cualquier tipo de situación desfavorable que venga. Cuando tú eres una persona fuerte, mental y físicamente, va a ser un paseo por el parque.
quiero terminar con una frase que dijo un cantante de rap. No recuerdo ahorita el nombre. Dijo algo así como en un podcast que él le pidió a Dios dejar de sufrir tanto, dejar de sentir tanto dolor. Él se lo pidió a Dios. Y entonces Dios le quitó a su mamá. Su mamá murió. Y desde que su mamá murió, él dejó de sentir dolor. Él dejó de sufrir. Porque nada volverá a compararse a la muerte de su madre. Sé que suena un poco exagerado, suena muy exagerado lo que quiero decir, pero el punto es que cuando has tenido que afrontar situaciones negativas, has tenido que afrontar situaciones adversas, tan potentes, tan grandes, que ya cualquier otro tipo de dolor es un paseo por el parque.